Nuevamente el doctor Jorge Iván Marín, ya lo habíamos presentado. El doctor Jorge Iván Marín nos va entonces a hablar del paciente con hepatitis B para hacer el protocolo de diagnóstico y tratamiento del paciente con hepatitis B. Nuevamente, muchas gracias, Jorge Iván. Adelante. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente. Entonces, vamos a compartirles el protocolo de diagnóstico y tratamiento del paciente con hepatitis B. Realmente nos vamos a enfocar en este protocolo básicamente en hepatitis B aguda, porque pues debemos aclarar que la hepatitis B crónica pues tiene otras connotaciones especiales y amerita, digamos, una profundidad diferente en cuanto sobre todo al diagnóstico y al tratamiento. Entonces vamos a enfocarnos en hepatitis B aguda. La hepatitis B realmente es una inflamación, es una infección viral que causa pues inflamación del hígado. En la mayoría de los casos, en el 90-95% de las veces, esta infección es autolimitada y generalmente es producida pues por el virus de la hepatitis B. La etiología pues es este virus que pertenece a la familia Pannaviridae y hace parte del género Ortohepatnavirus. Entonces, así es como está clasificado pues tanto la familia como el género de la hepatitis B. Una característica viral que es muy importante que debemos tener en cuenta, y por eso lo dejamos aquí para que el médico de atención primaria no olvide, es que este virus tiene una glicoproteína de envoltura que es el antígeno de superficie. Y es muy importante porque este antígeno es el que nos va a permitir empezar a hacer los estudios para el diagnóstico de hepatitis B aguda. Este es un cuadro donde resume las diferentes situaciones en que nos podríamos encontrar en cuanto a las pruebas y a la interpretación que estas pruebas lleguen a tener. Lo primero es que pues la fuente de este cuadro, nuevamente, como lo mencionábamos previamente, pues son las guías del CDC ahorita del 2021 que están totalmente actualizadas. Y este cuadro nos pareció muy interesante porque es un cuadro muy sencillo y le va a ayudar mucho al médico que se enfrenta a los pacientes que le lleva a la consulta todas estas serologías. Entonces, lo primero es que vamos a definir este es antígeno de superficie de hepatitis B. Aquí tenemos los anticuerpos totales contra el core de hepatitis B, los anticuerpos contra el core de tipo IgM y los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, miremos pues que un paciente que nunca ha estado infectado, pues realmente van a tener todos los marcadores negativos. El paciente que tiene una infección aguda temprana o transitoria, generalmente menos de 18 días después de la vacunación, lo que vamos a encontrar es el antígeno de superficie positivo, pero el resto, los marcadores van a estar negativos. El paciente que tiene una infección aguda, entonces va a tener el antígeno de superficie positivo, va a tener los anticuerpos contra el core tipo IgM positivos y va a tener los anticuerpos contra el core totales positivos. Todavía este paciente no ha desarrollado anticuerpos contra el antígeno de superficie para la hepatitis B, por eso van a estar negativos. Ese paciente que después de la infección aguda resuelve, se autolimita, que dijimos que era más o menos el 90-95% de los casos, pues entonces va a tener positivos los anticuerpos contra el core totales y va a tener los anticuerpos de tipo IgM todavía positivos hasta que ya se negativicen y pasen a ser positivos los de tipo IgG. Y vamos a encontrar los anticuerpos de superficie, el antígeno de superficie completamente negativo. El paciente que se recupera, o sea, que tiene ya esta inmunotolerancia o que tiene respuesta inmune, pues entonces vamos a tener los dos anticuerpos positivos, el anticuerpo total contra el core positivo y los anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos, teniendo entonces el antígeno de superficie negativo y los anticuerpos contra el core IgM ya negativos, porque ya probablemente lo que vamos a tener son los IgG positivos. El paciente que tiene infección crónica va a tener el antígeno positivo, el de superficie, y va a tener los anticuerpos contra el core positivos y los otros van a estar negativos. El paciente que tiene una infección crónica de bajo nivel o la situación en la que se puede dar transferencia pasiva a un bebé
de nacido de una madre con antígeno de superficie positivo, o el falso positivo, pues es aquel paciente que nos va a mostrar anticuerpos contra el core positivos y nos va a tener antígenos de superficie negativos y los anticuerpos contra el antígeno de superficie negativos. Y el paciente que está vacunado, que lo ideal es tener anticuerpos mayor a 10, entonces lo que vamos a tener son anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos. Aquí pues en este cuadrito están entonces la definición de las siglas, y esta es una ayuda muy grande para cuando uno está en el consultorio y se enfrenta pues a un paciente que le lleva un montón de serologías, y uno entonces para tratar de interpretarlas este cuadrito podría ayudar. Es muy importante tener en cuenta también que en estos pacientes vamos a pedir otros parámetros bioquímicos. Dentro de esos están las transaminasas, en las cuales pueden tener una variabilidad pues muy grande, pueden estar entre 500 y 5000, y pueden estar elevadas, que esto es muy importante, hasta por 4 meses. Ya digamos, este podría ser un criterio más cuando ya se discute hepatitis B, la persistencia y la elevación de las transaminasas. Y las bilirrubinas pueden estar normales o ligeramente elevadas. Este es un punto importante para recordar que no siempre todos los pacientes van a tener bilirrubinas, van a tener hiperbilirrubinemia. Cuando hablamos del tratamiento del paciente con diagnóstico de hepatitis B aguda, pues realmente no, por lo menos hasta el momento, no se dispone de tratamiento específico pues antiviral, o sea, que indique el tratamiento antiviral en una fase aguda. Lo que hay que hacer pues son medidas generales, que es restricción de medicamentos que tengan metabolismo hepático para evitar pues que este paciente vaya a progresar una falla hepática, evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Realmente el tratamiento farmacológico lo dejamos reservado para casos de hepatitis crónica con alteración histológica o con cirrosis. Hay pues unos criterios muy puntuales para iniciar tratamiento en pacientes con hepatitis B crónica, y como lo mencionábamos, pues sale del alcance de esta guía en este momento. Pero sí queremos recordar, sobre todo en esos pacientes que tienen accidentes de riesgos biológicos, que hay dos productos que no podemos olvidar que sirven para la prevención de la infección por hepatitis B. Uno es la inmunoglobulina contra la hepatitis B, que sirve para profilaxis posexposición, y lo otro es la vacuna contra la hepatitis B, que pues obviamente tiene también unas indicaciones muy especiales, con seguimiento de los anticuerpos contra el antígeno, idealmente pues teniendo unos niveles superiores a 10 como lo mencionábamos ahorita. Nuevamente las referencias que utilizamos para este protocolo y el equipo de trabajo pues del comité de ITS es así. Muchísimas gracias.